Entonces vamos a continuar con el número 21. Solo voy a sacar el lápiz. Entonces, en el número 21 dice cuál es la salida de esta aplicación. En realidad, vamos a verla, pero en código mejor. Entonces, lo vamos a ver acá. Ok, vamos a acercarlo un poquito más. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en realidad son dos clases, ¿verdad? Es una clase abstracta que se llama book y una clase que se llama enciclopedia, que extiende a book. Entonces, en la clase abstracta tenemos protected static string material, que se va a llamar con esto, ¿verdad? Papyrus. Tenemos un constructor, este sería el constructor, ¿verdad? Default. Este sería otro constructor, ¿verdad? Que contiene la asignación de material, ¿sí? Le van a mandar una string y esa string se la van a asignar a material, ya que material se le va a asignar a this.material y this lo podemos utilizar para no poder tener una confusión entre cuál variable es cuál si se llaman igual, ¿verdad? Tiene otras funciones, pero esta es una. En la clase enciclopedia, nosotros tenemos un public static string. En realidad, si nosotros vemos acá, se va a llamar cellulose y se llama igual, ¿verdad? Igual, y tiene el mismo tipo. Las dos son static. En realidad no hay ningún problema que las dos sean iguales y static, ¿verdad? O sea, en realidad no hay ningún problema. Una es protected, la otra es public. Tenemos un constructor acá, que es el default de enciclopedia, y lo que hace es llamar al super de book, que va haciendo este que está acá. Aquí tenemos un método en la línea 10, getMaterial, que sería un retorno de super.material. Super.material sabemos de que sería este, ¿verdad? Sería Papyrus en este caso, ¿verdad? Y el public static void main imprime systema.print, hace un objeto anónimo. Lo que hace acá es de que primero va a llamar al constructor de su clase, que sería de enciclopedia. Entonces llama a este llama a super, y super sería el constructor default de book, que sería este. Entonces acá llega el punto en el cual retorna, ¿verdad? Entonces retorna acá, o sea, retorna de acá a acá y después acá. Entonces ya hace getMaterial. GetMaterial es este que está acá, y lo que hace es retornar super.material. En este caso sería Papyrus. No utilizamos este constructor ya que no estamos mandando ningún argumento directamente a este constructor. Entonces la respuesta sería Papyrus. Esa es la que imprime, ¿verdad? Entonces, para poder ver, ¿verdad? Vamos a ver. Como yo ya lo compilé, solamente vamos a ejecutarlo, ¿sí? Ok, solo permítanme, no lo guardé porque está imprimiendo otra cosa. Ok, Javac enciclopedia. Ok, entonces Java enciclopedia class, y ahí está la respuesta, ¿verdad? Papyrus. Entonces la respuesta de esta sería la A. Vamos con la 22. Dice, la 22, dado el siguiente diagrama, ¿verdad? Muestra dos referencias. Estas dos referencias están punteando al mismo objeto. El objeto es este que está acá, ¿verdad? Que es Bonnie. Entonces dice de que tenemos myBonnie, que sí sabemos qué es, y tenemos un nonBonnie, que no sabemos qué es, ¿verdad? Entonces, que nosotros decidamos de cuáles de estas declaraciones de abajo, cuál es la que no es verdadera, ¿verdad? Y asumir de que todas las cosas que estén en el objeto Bonnie van a ser públicas. Entonces, para que esto quede bastante claro,
Primero vamos a leer cada una, ¿sí? Dice dice que si un non-bunny, que sería la referencia que nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿Qué es? No tiene un acceso que la misma variable myBunny, se puede hacer un cast explícito para que así esta referencia pueda tener el acceso, ¿verdad? Entonces, en realidad, con esta que vamos a ver acá, ¿verdad? Vamos a ver el código, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, este sería un como pequeño ejemplo de ese diagrama, ¿verdad? Tenemos la clase Bunny, ¿verdad? La clase Bunny tiene, lo vamos a poner de este lado, lo vamos a poner de este lado mejor, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos un array, ¿verdad? Que se llama carrots, que tiene solo un índice, que sería el número 12. Tenemos un método, has fury tail, y tenemos otro que se llama eat dinner, ¿verdad? Esto pues es inventado, ¿verdad? Solamente quería que se viera directamente en código, ¿verdad? Porque es más fácil entender a veces el código conforme al diagrama que nos dan. Entonces, estos serían los métodos de los miembros que tiene la clase Bunny, ¿verdad? Entonces, aquí yo heredé una instancia de Bunny, ¿verdad? Que ahí la vamos a explicar después. Pero, entonces nosotros tenemos las dos referencias que nos están diciendo, ¿verdad? myBunny y, en este caso, vamos a borrar esto, solo permítanme. Ahí van a ver qué es lo que va a pasar. Nosotros tenemos acá, siempre lo que vayamos a compilar ahorita, si está bien y es permitido, va a imprimir OK. Y hasta acá abajito dice un non-bunny, new bunny. Entonces tenemos que saber cuáles son las referencias que nosotros le podemos asignar al objeto bunny, ¿sí? Entonces dice que lo primero es de que nosotros podemos tener una referencia, dice, si la referencia unNoBunny, que viene siendo esta de acá, no tiene acceso a las mismas variables y métodos que myBunny, nosotros podemos hacer un explicit cast para que ya pueda tener el acceso. En realidad eso sí se puede, pero lo que pasa es de que si nosotros estamos haciendo un cast, ¿sí? Haciendo un cast de dos clases que no tienen ninguna relación, eso no se va a poder, por ejemplo. Por eso hice esta otra clase que se llama badBunny, para que nosotros podamos hacer los ejemplos. Entonces, aquí si se dan cuenta, estaba extendiendo a la clase Bunny, pero para hacer el ejemplo del inciso A, lo voy a borrar, ¿sí? Lo voy a borrar, lo voy a guardar, y acá lo que vamos a hacer en un noBunny, vamos a poner una referencia de badBunny, ¿sí? Como dice que conforme al inciso A, ¿verdad? Cualquier referencia se le puede dar acceso. Entonces, si nosotros vamos a esto, ¿verdad? Desde un principio vemos de que no tiene ninguna referencia una clase con la otra, ¿sí? Solamente ok, permítame. Ok, ahí está. Entonces sería una referencia totalmente distinta a la que nosotros le podemos asignar con un explicit cast. Entonces, solo permítame, un explicit cast sería así. ¿Verdad? Ese sería un explicit cast. ¿Por qué? Porque nosotros estamos declarando un objeto, otro objeto, y estamos tratando de meter un objeto, casteándolo en otro para que se pueda poder imprimir el OK, ¿verdad? Entonces vamos a guardarlo, ¿verdad? Ahorita le estoy dando control S
Solo voy a copiar, ¿verdad? Donde estaba la clase. Vamos a darle clear. Primero vamos a compilar. Ok, y si ustedes se dan cuenta, no se puede, por obvias razones, ¿verdad? Porque no puede convertirse a Bonnie, no hay una compatibilidad, ¿verdad? No hay nada que nos diga que sí se puede, a menos que nosotros hagamos lo siguiente. Si nosotros le damos aquí extends, aquí estamos haciendo una relación, ¿verdad? Estaríamos diciendo de que Bonnie es la superclass y Bad Bunny es la subclass. Entonces vamos a darle control S. No le vamos a dar clear para que se pueda ver, ¿verdad? Porque aquí lo que va a pasar es de que tenemos un objeto, otro objeto, y lo que estamos haciendo es tratar de meter una subclase en una superclase, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Ahí si se dan cuenta, compiló sin ningún problema. Si nosotros ya lo ejecutamos, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, estamos casteando una referencia de una subclase a una superclase sin ningún problema. Incluso si nosotros borramos el cast, ¿verdad? Si no lo ponemos automático o implícito, ¿verdad? Y lo guardamos, tendría que dar el mismo resultado, ya que pues tienen relación, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pero esto puede pasar siempre y cuando haya una compatibilidad, ¿verdad? Si no hay compatibilidad, no se puede. Entonces, en mi opinión, la A sí es cierta, ¿verdad? Y el libro la toma como correcta, pero tal vez le hace falta de que siempre y cuando tengan alguna relación, ¿verdad? Que tengan compatibilidad, ¿verdad? Entonces la A dice que sí es buena, ¿verdad? Pero ya vimos con lo visto en el código que está buena, pero necesita tener compatibilidad. Ahora la B dice, el tipo de información de un Node Bunny tiene que ser, y dice tiene que ser como obligatorio o mandatorio, ¿verdad? Tiene que ser Bunny o una subclass de Bunny, ¿sí? Entonces, en realidad, si nosotros nos damos cuenta, esta referencia puede ser de Bunny, puede ser de una subclase de Bunny, como lo vimos aquí en el código, ¿verdad? Puede ser de una subclase, puede ser de lo mismo, ¿verdad? Del mismo objeto Bunny. Y también hay otra opción que puede ser también de una superclase. ¿Y cuál sería la superclase de Bunny? Sería Object. Entonces, Object, OBG, vamos a hacer un nuevo, ¿verdad? Un nuevo objeto Object. Entonces lo que estamos haciendo acá es hacer un objeto Object, que sería como que la referencia, ¿verdad? Una referencia de la superclase de todas las clases. Y lo que vamos a hacer es asignarle a OBG, le vamos a asignar la referencia de una subclase, ¿sí? Que sería MyBunny en este caso. Lo vamos a guardar. Vamos a... Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, sí compiló. Lo ejecutamos y da OK. ¿Por qué da OK? Porque en realidad, si se dan cuenta, sí se puede hacer esto, ¿verdad? Sí se puede el poder asignarle una subclase que sea cual sea. Aquí puede ser Bunny, puede ser Horse, puede ser Dog, una clase marciano, una clase Enterprise, una clase casa, juego, lo que sea. Pero si nosotros lo asignamos a una referencia de tipo Object, que es la clase, la superclase de todas las clases, no hay ningún problema, porque la que nosotros estamos creando termina siendo una subclase a la final, ¿verdad? Entonces puede que sea un poco confuso, pero si no, lo vamos a ver de esta forma también. Nosotros tenemos acá la declaración de objeto, ¿verdad? En la línea 21. Nosotros podemos hacer un cast de una vez utilizando new y Bunny, ¿sí?
de una vez estamos como que asignando un objeto directamente a esta referencia, ¿verdad? Entonces ahorita le estoy dando control S, la voy a limpiar, vamos a compilarlo otra vez y vamos a ejecutarlo otra vez. Y ahí daría OK. Y para que sepan que sí es cierto, voy a ponerle acá, para que no crean que solo lo estoy corriendo igual y no lo estoy guardando, le voy a poner acá abajo otro system.out.print y le vamos a poner, si se puede, ya le di control S, vamos a compilarla y vamos a correrla, ¿verdad? Entonces ahí se mira que sí es verdad, o sea, no hay ningún truco. Entonces solo voy a borrar esta línea por cuestiones de simplicidad. Entonces la B en realidad es la que está mala, porque aquí está diciendo de que tiene que ser solamente de Bonnie o una subclase, pero nosotros vimos en este ejemplo que se puede poner una superclase, ¿verdad? Imagínense que Bonnie también extendiera, no sé, a clase animal, por ejemplo, o a clase roedor, o a clase fluffy, o no sé, también se podría, ¿verdad? Entonces la B es la que está mala. La C dice de que si el tipo de data de unknown Bonnie es Bonnie, ¿verdad? O sea que si este fuera Bonnie, ¿verdad? Tiene acceso a todos los mismos métodos y variables que myBonnie. Eso sí es cierto, porque si digamos tenemos un Bonnie acá, ¿verdad? O sea, si sabemos de qué es Bonnie, ¿verdad? Entonces no va a haber problema, porque este va a tener acceso a todo esto y este sigue siendo igual, ¿verdad? Entonces la C está bien. Y la D dice de que el tipo de data de unknown Bonnie puede ser una interfaz, una clase o una abstract class. Ok. En realidad, vamos a verlo primero, ¿sí? Vamos a ver una interfaz, ¿sí? Ahí también lo que pasa es de que hay muchas restricciones hasta cierto punto. Vamos a cambiar un poquito este código, ¿sí? No estoy pasando el video para que se mire que es en tiempo real, ¿verdad? Entonces, primero que nada dice que puede ser una interfaz. Entonces lo que vamos a hacer es una interfaz hasta arriba, ¿verdad? Vamos a hacer una interface que se va a llamar puede correr, ¿sí? Entonces esa interfaz la va a implementar Bonnie, ¿sí? La va a implementar Bonnie. Entonces solamente con eso nosotros podemos hacer acá lo siguiente. Podemos hacer una referencia de la interfaz, ¿verdad? Agarramos cómo se llama la interfaz, ¿verdad? Solo permítanme, ok. Puedo correr ref, vamos a poner, permítanme, interface ref, lo vamos a resumir así, ¿verdad? Vamos a ponerle new y le podemos agregar un objeto Bonnie, ¿sí? Eso se puede hacer. Vamos a poner otro system.out.println, sí, vamos a darle control S, ahí lo vamos a limpiar, sí, para poder empezar desde nuevo. Vamos a compilarla tal y como está. Ok, perdón, solo me equivoqué acá. Aquí no es Bonnie, es la interfaz, ¿verdad? Que implementa, perdón. Vamos a borrarlo otra vez. Aquí sería Java, ¿verdad? Para poderlo compilar. Vamos a ponerle Java main. Y ahí está, ¿verdad? Si se dan cuenta, se puede hacer esto, ¿verdad? Incluso si nosotros lo hacemos de esa forma, esta referencia nosotros podemos acceder a ciertas cosas en las clases, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí le asignamos un objeto Bonnie a la referencia de la interfaz.
pero en realidad siempre va a ser un objeto Bunny. Entonces, por ejemplo, podemos llamar a miembros dentro de Bunny. Por ejemplo, podemos llamar a carrots, ¿sí? Vamos a imprimir el array, ¿verdad? Entonces lo compilamos. Ok, permítanme, carrots. Ok. Ok, bueno, vamos a ver. Ok, muy bien. Otra cosa interesante es de que aquí estamos llamando a carrots, ¿sí? A través del objeto Bunny, ¿verdad? Con referencia de una interfaz. Lo que pasa es de que aquí estaríamos llamando a una variable, ¿verdad? Final estática de la interfaz. Entonces yo por ejemplo, ¿verdad? Puse esta acá, ¿verdad? Para poderlo hacer. Entonces ahí sí daría 12, ¿verdad? Daría 12. Si lo hacemos acá, por ejemplo, lo compilamos, ahí sería 12, ¿verdad? Ahora si quisiéramos llamar a un objeto, a un miembro, por ejemplo, eat dinner, por ejemplo, eat dinner. Va a decir que no puede encontrar el símbolo. La razón por la cual no lo puede encontrar es porque dinner no está declarado tampoco en la interfaz, ¿sí? Tendría que estar declarado en la interfaz para que se pueda hacer. Pero sí podemos hacer más cosas, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos en cuenta de que podemos hacer este tipo de asignaciones, ya sea de una interfaz, de una subclase, de otra clase, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si hubiéramos querido hacerlo de eat dinner, ¿verdad? Te hubiéramos puesto acá por ejemplo, un void eat dinner, solamente que abstracto, ¿sí? Y acá tendremos que haber puesto public, porque le estamos dando un override. Entonces, ahí ya se estaría, control S, lo compilamos, ¿verdad? Ok, veamos. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá tenemos control S, le damos aquí Java main otra vez, ¿verdad? Entonces acá nos dice acá de que no podemos implementar dinner ni que tenemos los privilegios adecuados. Entonces estos errores es porque yo intencionalmente pues creé esta clase, ¿verdad? Y la estamos extendiendo. Entonces para que no dé error con los métodos que están acá, ¿verdad? Que a algunos se les puede dar un override o overload, ¿verdad? Entonces lo vamos a guardar así. Y como pues dinner es un void, entonces no lo podemos meter dentro de un system.out.print. Ahora sí le damos compilación otra vez, ¿verdad? Con los errores ya corregidos. Aquí, entonces ahí sí ya sale, ¿verdad? It's pizza. Entonces estamos utilizando una referencia de una interfase, ¿verdad? Asignándole un objeto que lo implementa, una clase que lo implementa, y podemos tener el acceso a los métodos, ¿verdad? Solamente que siempre y cuando tenemos una interfaz, nosotros estamos conscientes de que tenemos que implementar todo lo que esté adentro, ¿verdad? Entonces, ahora bien, todavía estamos en AD, ¿verdad? Ahorita la interfase también dice que puede ser una clase. Esto en la clase simplemente tiene que ser que sea compatible con Bunny, así como lo vimos en la B. Tiene que ser o una subclase, ¿verdad? Con un explicit cast, o una superclase, ¿verdad? Y una abstract class también puede ser. Acuérdense que las abstract class, algunas pues pueden tener o no pueden tener métodos abstractos, ¿sí? Entonces, si tienen métodos abstractos, los tienen que implementar, ¿verdad? Entonces, la que no es correcta acá a la final de toda la explicación de esto, ¿verdad? Espero que
no los haya confundido mucho, sería la B, ¿verdad? O sea, la B, aunque esté mala, es la correcta, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la 23, dice, ¿cuáles de los siguientes modificadores puede ser aplicado a un método abstracto? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de métodos abstractos, sabemos de que no tienen un cuerpo, sabemos de que la siguiente clase que extienda esa clase abstracta y sea concreta los va a implementar. Entonces, pero estando adentro de la clase abstracta, nosotros no podemos poner final porque no tendría sentido, no podemos poner private porque tampoco tendría sentido porque se tienen que heredar. Default no se puede. Default, la palabra default se utiliza, por ejemplo, si tenemos una interfaz, ¿verdad? Los métodos default es para darle una fácil implementación, ¿verdad? Cuando ya la interfaz está creada y queremos agregar algo más, pero los default tienen que tener un cuerpo, entonces no podría ser ese, entonces el único que puede ser sería protected. La 24 es un código, ¿verdad? Que dice que cuál es la salida de esta aplicación. Entonces esta aplicación también yo la copié en texto, ¿verdad? Entonces vimos lo de enciclopedia, vimos lo de Bonnie, ¿verdad? Que es esta explicación. Y vamos a ver esta ahora, ¿verdad? Que es la de Mars. Entonces nosotros tenemos como respuestas que imprima Mars, que imprima unknown, o dice aquí que el código no compila por la declaración de sphere. Sphere viene siendo una interfaz. O la última dice que el código no compila por alguna otra razón. Entonces, solo vamos a poderlo analizar. Entonces, ¿verdad? Primero vemos acá de que tenemos una interfaz. La interfaz sphere, ¿verdad? Vamos acá primero, ¿verdad? Donde lo estoy marcando. Tenemos la interfaz sphere. Sphere dice que tiene un método default. Como lo hablábamos en la pregunta anterior, ¿verdad? Los default tienen que tener un cuerpo. Acá está retornando una string porque el tipo de método es string, ¿verdad? Y el método se llama getName. Ahí estamos bien. Después viene una clase abstracta que se llama planet. La clase abstracta, si se dan cuenta, es string, ¿sí? Y se llama getName también. Entonces, aquí está diciendo qué es lo que va a hacer, pero la clase que extienda planeta, pues tiene que poderla implementar, ¿verdad? Entonces, esa clase sería Mars. Lo único es de que aquí, si ustedes se dan cuenta en esta declaración, extiende a Sphere, pero Sphere es una interfaz. Entonces nosotros no podemos hacerle un extends a una interfaz, solamente podemos darle extends a clases y para interfaces se utiliza implements. Entonces es como que si estuvieran intercambiados los roles aquí. Entonces si nosotros compilamos tal y como está esta, le voy a dar control S, voy a limpiarlo acá, ¿sí? CLS, javac, mars.java. Entonces dice acá, hay error en la línea 9 y en la línea 15. En realidad en la línea 9 es la primera que nosotros encontramos porque dice que extiende sphere, ¿verdad? Entonces dice que no interface expected here. Entonces aquí no se espera que sea una interfaz y pues ese sería el error, y por ese error es el que en esta pregunta, la número 24, daría de que si se dan cuenta, no es la A ni la B, ni siquiera la C, porque la declaración de la interfaz sphere está bien. Entonces en realidad no compila por otra razón, y la otra razón es porque extiende a una interfaz, ¿sí? Pero si nosotros vamos un poquito más allá de lo que es esta pregunta 24 y intercambiamos los roles, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría? Entonces si nosotros ponemos acá, por ejemplo, planet, ¿verdad? Y vamos a implementar la interfase correcta, ¿verdad? Que sería sphere.
Le vamos a dar control S, pero antes vamos a deducir qué es lo que va a pasar. Primero pues analizamos la interfase y la clase abstracta, que están bien. Después la clase Mars tiene su default constructor, ¿verdad? Que lo que llama es el constructor default de la superclase, ¿sí? En este caso sería planeta, ¿verdad? Las clases abstractas pueden tener su public static void main como entrada, pueden tener sus métodos concretos, pueden tener constructors, así que como la regla de los constructors dice de que el compiler o la JVM, más bien la JVM va a poner un default constructor cuando nosotros no ponemos ninguno, entonces esto es válido, ¿sí? O sea, este va a llamar al default constructor detrás de escenas para que así la clase y esta aplicación pueda compilar. Entonces esto está bien. Después dice que hay un método getName. Este getName es público. La razón por la cual este getName es público es porque se tiene que implementar, porque es un método abstracto que se heredó de planeta. Entonces retorna Mars, ¿sí? Acuérdense que también aquí implementa Sphere. Entonces implementa también esto, ¿verdad? Que sería default. Entonces el override o la implementación que se da de este y este está correcta en la clase Mars. Entonces no habría ningún problema. Entonces en el public static void main, si se dan cuenta, lo que hace es de que está haciendo varios cast, ¿sí? Primero nosotros vemos de que en un paréntesis está planet. Planet es la superclase, digámoslo así, ¿verdad? Y está tratando de hacer un cast de un objeto de la subclase que sería Mars. Entonces esto es un cast, y lo que hace es tratar de castear un objeto de una subclase, una superclase, y llamando al método, ¿sí? Entonces en realidad esto sí se puede, ¿verdad? Es un downcast. Entonces el downcast lo que va a hacer es de que el objeto de la subclase va a tratar de hacerlo superclase y aún así utilizar el método que tiene, ¿verdad? Que se está llamando. Entonces getName sería que retorne Mars, ¿sí? Entonces cuando nosotros lo vamos a compilar acá, ¿verdad? Java Mars otra vez, ¿verdad? Ya con las modificaciones. Compiló y lo ejecutamos, va a dar Mars, ¿sí? Entonces es como que una explicación extra, ¿verdad? Esta número 24. La 25 en realidad también es un poquito extensa. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuáles de las siguientes declaraciones son correctas? Nosotros tenemos acá de que dice, una referencia de una clase puede ser asignada a una subclase sin ningún cast explícito. Entonces, miren, para poder ver cuáles son verdaderas o no, vamos a utilizar el código que yo copié acá, ¿sí? Vamos a utilizar este. Entonces dice acá, aquí tenemos en estas declaraciones de la número 25, nosotros lo que tenemos que hacer para poder simular cada una de ellas sería este código, ¿verdad? Porque ahí habla sobre una interfaz, habla sobre una referencia de una clase, habla sobre una referencia de una subclase que se asigna a una superclase, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir por partes, ¿sí? Vamos a ir por partes. Entonces solo voy a acomodar un poco la pantalla. No sé si se va a poder bien, pero de igual forma lo vamos a compilar. Entonces dice, la primera dice de que una referencia de una clase, ¿verdad? Puede ser cualquier clase, puede ser asignada a una referencia de una subclase sin ningún tipo de cast explícito. O sea, quiere decir de que están haciendo que está acá, miren,
Entonces lo voy a poner un poquito más grande, ¿verdad? Ok, 19, ahí está. El que yo estoy marcando con azul sería el inciso A, viéndolo de una forma muy general, ¿sí? Dice que una referencia de una clase, puede ser cualquier clase, no importa, puede ser asignada a una referencia de una subclase tal y como está acá, ¿verdad? Tal y como está aquí, ¿verdad? Sin ningún tipo de cast explícito. Esto sabemos de que no es cierto por el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos que este comentario que está acá es el inciso A. Entonces nosotros vamos a desbloquear esto que está acá, ¿verdad? Si nosotros vemos que es A y que es P, P es un objeto planta y A es un objeto árbol, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene un árbol o qué tipo, o más bien, el árbol que viene siendo un tipo de vegetación, ¿verdad? En el mundo, ¿cuál sería la superclase de árbol? Sería planta, porque un árbol es un tipo de planta, ¿sí? Entonces, P viene siendo la superclase, que podríamos decir que es una clase cualquiera, pero se va a asignar a una subclase, ¿verdad? A una referencia de una subclase. Entonces, si esto se puede, hasta abajo yo voy a poner siempre un system out .println para que pues las que sean ciertas se puedan decir ok, ¿verdad? Entonces vamos a guardarlo y lo vamos a ejecutar, ¿sí? Lo vamos a compilar, a ejecutar, ¿verdad? Entonces vamos a limpiar la pantalla, le damos javac e25.java ok, public, ok, perdón, no puse la L en public, perdón. Vamos a darle otra vez, ls, para que se mire bien, javac e25. Ok, si se dan cuenta, ahí dice, los tipos no son compatibles, planta no puede ser convertida a un árbol, ¿sí? Me refiero a que planta es muy general, que es su superclase, ¿verdad? Entonces una superclase no puede referirse a una subclase, ¿verdad? O sea, por decirles así, una planta en general no tiene lo que un árbol tiene, sino tiene atributos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, el color verde y que puede crecer, pero una planta, ¿verdad? O el tipo planta tiene ciertas características que el árbol pues no va a tener en cierta forma. Entonces, por esa razón es de que la A no es válida, ¿verdad? No es válida. Por eso yo puse acá de que no se podía, ¿verdad? Entonces la A, si lo vemos de esta forma, ¿verdad? Sería que no es válida, ¿verdad? Entonces vamos con la B. La B es la que está aquí abajo, ¿verdad? ¿Qué dice? Una referencia de una clase, seguimos con lo mismo, una referencia de una clase puede ser asignada a una superreferencia, a una referencia de una subclase sin ningún tipo de cast, sin ningún explicit cast. Ok, si nosotros vemos acá y nosotros nos ponemos a pensar un poquito, la de arriba es de que una superclase entre en una subclase. Eso no se pudo. Ahora, acá es al revés. Una subclase que pueda entrar en una superclase. Ahí sí tendría, se tendría que poder, ¿verdad? No tendría que haber ningún problema. Entonces le vamos a dar cls, vamos a darle javac otra vez para que compile. Vamos a ejecutarlo otra vez. Solo, perdón, ¿dónde está? Ok. Java E25. Ese sí se puede. Entonces, esta es la que sí se puede, ¿verdad? La B. La B es la que sí se puede. Entonces, la B es la que sí se puede. B sería la correcta, pero vamos a continuar con la C y la D para que no haya ninguna duda del por qué sí o por qué no. Por ejemplo, la C dice, una referencia de una interfase
puede ser asignada a una referencia de una clase que la implemente sin ningún tipo de cast explícito. Muy bien. Entonces dice, una interfase, ¿verdad?, puede caber en donde se implementa esa interfaz. Ok, si lo vemos de esta forma, lo voy a hacer con un pequeño dibujito en Paint, ¿verdad? Lo voy a hacer con un pequeño dibujito. Nosotros tenemos acá la interfaz y nosotros tenemos acá nuestro objeto, ¿verdad? Entonces, este objeto está implementando esta interfaz, ¿sí? La está implementando. Entonces, esta es una interfaz y este es un objeto, ¿sí? Si se dan cuenta, esta sería la relación. Y cuando nosotros tenemos de que tenemos una superclase y tenemos una subclase, la relación es muy parecida, ¿sí? Entonces, es como que si estuviéramos haciéndolo con una superclase, ¿sí? Las cosas que tiene una interfase, las tiene la interfase. Y no podemos asignarlas a la clase que implementa, sino que la clase tiene que implementar lo de la interfaz. Entonces, si nosotros desbloqueamos esto de acá, ¿verdad? Este cre es la declaración de una referencia de la interfaz, puede crecer. Y la A, que sería árbol. Árbol implementa, puede crecer, ¿verdad? Aquí se mira. Entonces vamos a darle control S y vamos a poderlo compilar, ¿verdad? Entonces lo compilamos. Y si se dan cuenta, aparece lo mismo, el mismo mensaje que nos dio cuando tratamos de hacer la A de una superclase a una subclase, ¿verdad? Entonces, por esa razón la C no estaría, o sea, por ese caso, dice acá, una referencia de una interfaz puede ser asignada a una referencia que implemente esa clase sin ningún explicit cast. Entonces, tampoco sería correcta. Y la última, que sería la D, dice que una referencia de una clase que implemente una interfaz puede ser asignada a una referencia de una interfaz solamente con un explicit cast. Muy bien, ahí es un poco como diferente, ¿verdad?, a los que hemos visto, porque dice que tenemos una referencia, ¿verdad?, de la clase que se implementa, ¿verdad? En este caso podríamos agarrar árbol. Voy a desbloquear esto, ¿verdad? Árbol. Entonces tenemos árbol acá, ¿verdad? Árbol es una clase que implementa la interfase puede crecer. Entonces dice ahí que nosotros podemos hacer un cast explícito asignando esa referencia a una referencia de una interfaz con un explicit cast. El explicit cast es este, ¿verdad? Es el paréntesis y adentro del paréntesis va a donde nosotros queremos castear la referencia. Entonces vamos a darle control S y vamos a compilarlo otra vez. Entonces, si se dan cuenta, ok, dice cannot find the symbol, ok, déjeme ver, ok, vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Cannot find the symbol cre. Sí, sería este cre. Vamos a ver. Ok, perdón, en vez de poner la referencia, perdón, es el nombre de la interfaz, ¿verdad? Directamente. Entonces, vamos a darle otra vez. Si se dan cuenta, sí compiló. Y ahí ok, ¿verdad? Entonces el cast sí funciona, ¿verdad? Sí funciona porque la interfase que implementa la clase árbol en cierta manera es como que si lo manejáramos como que si fuera una superclase también, ¿verdad? Solamente que tiene sus diferencias, ¿verdad? Pero para este tipo de cosas pues uno ve que tiene el mismo manejo. Entonces, ahora bien, dice ahí y dice la D, aquí nosotros pudiéramos decir que está buena, pero dice acá de que solamente puede ser con el explicit cast, pero nosotros también podemos quitar el explicit cast
¿Por qué? Porque la clase árbol está implementando la interfaz. Es como que si tuviéramos una superclase. Entonces si le damos control S, le damos, bueno, lo compilamos otra vez. Y si se dan cuenta, también se puede, ¿verdad? Entonces se puede con o sin el explicit cast. Por eso esta está mala, ¿verdad? Entonces, continuemos. Dice la 26. ¿Cuáles de los siguientes 4 modificadores? Dice, no es implícitamente aplicado a todas las variables de una interfaz. Muy bien. Entonces dice, ¿cuáles de los siguientes 4 modificadores no es automáticamente asignado a las variables de una interfaz? ¿Sí? Implicity significa en el español para estos términos y estas preguntas automáticamente. Entonces, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, todas las variables, ¿verdad? De una interfaz, si lo vemos de esa forma, ¿verdad? Tendrían que ser public static final, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál no es explícitamente o cuál no es automáticamente aplicado a las variables? Sería abstract. La 27 dice, ¿cuál es la salida de la siguiente aplicación? Ok. Este no lo tengo en código, ¿verdad? Por la razón que no es muy difícil de poder interpretar qué es lo que hace. Entonces, en este caso nosotros tenemos tenemos una clase BlueCar, tenemos una clase AbstractACar, tenemos en cada una de las clases nosotros tenemos, si nos damos cuenta, distintos tipos de bloques, ¿sí? Por ejemplo, este es un bloque estático, ¿verdad? Este es un constructor, este es un bloque inicializador. En la clase BlueCar tenemos que este es un bloque inicializador, ¿verdad? Entonces, con este tipo de bloques lo que tenemos que saber es de que lo primero que se va a hacer cuando se está cargando la clase son las cosas estáticas, en el orden que aparecen de arriba a abajo. Entonces, primero se estaría ejecutando el estático, después se ejecutan todos los inicializadores, de igual forma de arriba a abajo, sea el orden que aparezcan, ¿verdad? Y hasta de último se estarían ejecutando los constructors, ¿sí? Entonces vamos a ver el orden. Primero sería ese, ¿verdad? El estático en la clase abstracta. Entonces sería aquí static sistema.print imprime 1. Entonces este ya se murió. Después sería iniciador, sería 3, se murió. Después abajo sería 4, ¿verdad? Y se murió. Entonces ahora ya con eso ya encontramos el public static void main, y lo que hace es hacer un objeto anónimo new BlueCar. New BlueCar va a llamar a su constructor default. Este constructor default va a llamar a super y le va a mandar blue, sería este, si ustedes se dan cuenta, llama al constructor super. Este ya no nos interesa porque se va más arriba, que sería object, entonces no hay ningún problema. Imprime 2, ¿verdad? Se termina, regresa, ¿verdad? O sea, regresa otra vez, ¿verdad? E imprime 5. Y de ahí regresa a donde lo llamaron, ¿verdad? Y se termina el public static void main. Entonces, 1, 3, 4, 2, 5. 1, 3. Ok. Permítanme. Ok, veamos si aquí yo tengo un error, ya lo vi. Lo que pasa es de que, cierto, primero imprime 1, después lo que hace es de que imprime el 3,
pero vamos en orden de clase también. Entonces después del 3 se completa el constructor de la clase car, que sería el 2, ¿verdad? 1, 3, 1, 3, 2, después baja acá, sería 4 y 5, ¿verdad? Disculpen, sería así. La 28 dice llenar en este espacio, ¿verdad? Dice los overloaded y los overreading methods siempre tienen que tener, ok, vamos a ver, si nosotros sabemos algo en común de los métodos que se les puede hacer un overload o un overreading, dice de que cuando tienen el mismo número de, la misma lista de parámetros, sería un override. Cuando tienen diferente tipo de retornos, sería un override. El mismo nombre, sí, sería la C. ¿Por qué? Porque cuando tienen un covariant return es override, cuando tienen diferentes return type es override, y la misma lista de parámetros será un override. En overload tenemos que cambiar todo, ¿sí? Menos el nombre, pero en override no tenemos que cambiar nada, incluso no tenemos que cambiar el nombre. Hay reglas, pero lo que sí siempre es igual en los dos es el nombre. La 29, esta sí yo la tengo acá en código, ¿verdad? Veamos, que sería soccer ball, ok. Muy bien, miren, en esta dice que cuál es el output, ok. Aquí es un poquito complicado porque utiliza un tipo de cast extraño. Bueno, primero tenemos una clase abstracta, tenemos un protected final int. Este protected final int se va a inicializar en el constructor cuando se llame, ¿verdad? Así que no hay problema. Hay una interfaz que se llama equipment. Tenemos la clase soccer ball que extiende a ball y también implementa equipment. Entonces, esta clase abstracta en realidad, como no tiene ningún método abstracto, pues no hay que implementar nada. La interfaz tampoco tiene nada, está vacía. Solamente hay que tener en cuenta que una cosa se está extendiendo, otra se implementa. Tenemos un constructor que es soccer ball, llama directamente al super con un argumento entero, que sería este, ¿verdad? Así que no hay problema porque lo llama directamente a este. Y tenemos un método que retorna una instancia de ball, ¿verdad? Que retorna this, una instancia de ball. Public static void main, aquí dice que hay una declaración de una referencia de la interfaz equipment. Acuérdense que a esta referencia nosotros podemos asignarle una misma referencia de la misma interfaz o una referencia de una clase donde se está implementando. Entonces en este caso podemos asignarle únicamente una referencia de soccer ball, que lo que están haciendo acá es eso, ¿sí? Si se dan cuenta, primero vemos de que tenemos la interfaz equipment, después tenemos la superclass ball, después un objeto anónimo y hasta de último están llamando a get. Entonces primero se hace todo esto y hasta de último se hace get. Entonces en este cast nosotros tenemos un objeto anónimo soccer ball, se está casteando a un o sea, le estamos tratando de dar un downcast, ¿verdad? Que eso sí se puede, porque ball es una superclase de soccer ball. Entonces, como es una superclase, se castea a una subclase. Entonces, todo eso que marqué ahí sería una subclase, que sería soccer ball. Y eso soccer ball se puede castear explícitamente o implícitamente a esta interfaz equipment porque la implementa. Y por esa razón, esto es válido. Y después se genera este get, ¿verdad? Este get, que sería return this, que sería ball, ¿verdad? En realidad, como todo esto sí se puede, entonces sí se puede asignar.
Entonces después aquí un system.out.print equipment, que sería esta, ¿verdad? Lo están casteando a soccer ball, que sería un downcast, y están tratando de obtener size. Size sería este que está hasta acá, ¿verdad? Entonces, desde este punto nosotros hicimos el llamado al constructor soccer ball y se le mandó 5 a size. Entonces, cuando llegamos a este punto, lo que imprime sería el número 5. Sí, es un poco complicado por el tipo de cast, que es muy muy extraño, pero es válido. Entonces, si nosotros limpiamos ahorita la pantalla, le damos control S por cualquier modificación, vamos a compilarlo, sería vamos a ver, soccer ball, ok, java, sería .java, se compila, después lo llamamos, ¿verdad? Y tira 5, ¿verdad? O sea, si se puede. Ok, entonces como sí se puede, entonces no habría más que decir, ¿verdad? La A, ¿verdad? Y la última dice que llenemos en los espacios en blanco. Dice acá, una clase puede definir una variable, dice una clase puede definir una variable de instancia con el mismo nombre de la variable de la clase parent, ¿sí? Y eso se refiere a hiding, ¿sí? Eso es hiding. Y mientras que una clase que define un método estático con la misma firma de un método estático en la superclase se refiere también a hiding. Las dos son hiding. Lo que pasa es de que con las variables, si nosotros tenemos dos variables, una en una superclase y otra en una subclase, las dos tienen el mismo nombre, ¿sí? Entonces, cuando estamos tratando de llamar a una de las variables, ¿verdad? Vamos a llamar a la que nosotros tengamos dependiendo del objeto, ¿verdad? Dependiendo del objeto. Y conforme a los métodos, como nosotros sabemos que los métodos estáticos no les podemos dar un override, ¿verdad? De igual forma, se llaman a través del objeto, y por eso es de que cuando estamos tratando de extenderlo, se va a llamar al que esté más cercano, ¿verdad? Entonces, por eso sería la C. Entonces, con esta sección terminaríamos ahí.